En este videoblog quiero volver 30 años atrás. Concretamente, con este ordenador que estamos viendo en las imágenes, estoy volviendo al año 1991. Este equipo está fechado en ese año, ¿vale? Y quiero volver porque quiero recuperar ordenadores que eran clásicos hace 30 años, ordenadores potentes en aquella época, que hoy pues son recuerdos, pero son recuerdos que no debemos de olvidar. Recientemente subí a Parcela Digital un podcast donde hablo de aquellas cosas que había a finales de los 80, aquello que era común y habitual, aquellos gestos, aquellas actitudes y aquellas cosas que nos encontrábamos que se han perdido por el camino, que hoy en día ya no utilizamos, ¿no? Este equipo resume algunas de esas cosas que hablo en el podcast, porque, por ejemplo, a finales de los 80 era muy común tener una llave para bloquear el equipo. Había un miedo de que alguien te utilizara el ordenador. Y aquí lo vemos. Era muy común en las torres. Esta llave de aquí, esto que es para una llave de tubo, ahora está el botón rojo en la posición Open. Si giramos con la llave tubo que traía el equipo, se pondría en la posición Lock, por lo tanto bloquea el teclado. Y esto quiere decir que cualquier teclado que se le enchufe a este equipo nunca va a funcionar. Por lo tanto, nadie puede usar el ordenador, ¿vale? Era muy común a finales de los 80. También el botón de turbo, porque los procesadores se podía hacer trabajar a dos velocidades. A la normal, que si hablamos, por ejemplo, del Intel 8088, el más común en el mundo PC, era 4,77 MHz, y la turbo, que solía ser 8. Después en los 286 era o 12 o 16, ¿no? Pues podíamos hacer que fuera más lento o más rápido dando el botón de turbo. Que parece raro, ¿no? Dices, bueno, voy a trabajar con el ordenador siempre a máxima velocidad. Pero en aquellos años había momentos en los que había que trabajar a velocidad lenta porque eran aplicaciones de software muy viejas que a la velocidad rápida pues sí, iban demasiado rápido, ¿no? Después está el botón de reset, muy común, el de tocar y resetear el equipo, ¿no? Con las tres luces del disco duro, del encendido del ordenador y de cuando estaba activado el turbo, ¿no? Esto, en el podcast que hablo de hace unas semanas atrás, lo podéis encontrar en mi sección de podcast de Parcela Digital, pues eran pues, algunos de los ejemplos que comentaba, cosas perdidas ya, ¿no? Esto ya está perdido. El tema del turbo, el tema de bloquear el teclado, todo eso se ha perdido. Y este equipo que vemos aquí es un equipo del año 1991, ¿vale? Aquí se puede ver, aquí lo podemos ver, esta es la parte de atrás del equipo, aquí está, ¿vale? Este es el equipo. Otra cosa importante a destacar, pues, como se puede comprobar, este equipo tiene dos unidades de disco, una de 5,25, la de aquí arriba, esta, y una de 3,5 pulgadas, que es esta otra, ¿vale? Por lo tanto, en la de 5,25 podríamos introducir disquetes de este tipo, eran los auténticos discos flexibles. Este, por ejemplo, es un disco con la versión del MS2 de Microsoft, la versión 2.11. Esto se podía introducir así, como se ve aquí, y después se cerraba. Y entonces ya podía trabajar con, ahí leía. Este disquete tenía 360 kilobytes de capacidad en dos caras, 180 en cada cara, pero no se cambiaba de cara, solo se introduce esta, el lector ya lee por las dos caras, ¿vale? Incluso de no usar, pues os podéis fijar el polvo que tiene la unidad al sacar el disquete por dentro, las marcas que han quedado, ¿no? Es el polvo del paso de los años. Eso por un lado, pero también tenemos disquetera de 3,5 pulgadas para este disquete. También es un disquete oficial, en este caso no es el MS2 de Microsoft, es el PC2, que es lo mismo, solo que de un equipo IBM. Los equipos IBM venían con el PC2, que era el MS2 de Microsoft, y los que no eran de IBM y venían con el MS2, ¿no? Entonces este sería el MS2, la versión 330 más moderna que el otro disquete, y esto se introduce, sí, un gesto que ya hemos olvidado. Esto sería, como podemos comprobar, las dos unidades de disco que trae, ¿vale? El equipo, ya hablaré de las características cuando después, que en el vídeo más adelante lo vamos a abrir, pero aquí también quiero destacar lo sencillos que eran estos equipos. Tenía una entrada de corriente, que es esta de aquí se enchufa el cable de la corriente, que sigue siendo el que hoy en día utilizamos para la mayoría de los ordenadores, no para todos. Algunos tienen mini fuentes de alimentación con unos conectores más pequeños. Este era el de salida, porque nos permitía con otro cable conectar el monitor, y así no teníamos que encender monitor
y ordenador por separado, sino podíamos cuando encendíamos el ordenador se encendía el monitor, ¿vale? Algo en desuso en los tiempos que corren. Después teníamos el conector DIN, un conector grande para el teclado, esto era para el teclado, ¿vale? Tenemos un puerto serie de 9 pines, un puerto serie de 25 pines para comunicaciones, ¿vale? Y tenemos un puerto paralelo de 25 pines para impresora y el conector de 15 pines de la tarjeta gráfica, de la VGA, ¿vale? Este no tiene más. Hoy en día los ordenadores pues tienen muchas más salidas, tienen los USBs. En este equipo en el año 1991 el USB no existía, ¿vale? Y además podemos mostrar cómo eran los ratones. Porque ahora los ratones son, pues no, aquí podemos ver un ratón, cómo era. Aquí está el ratón. Este sería un ratón de este equipo, del año 1991. Aquí está. Es un ratón serie. Iría al puerto serie de 9 pines. ¿Vale? Los ratones, antes de llegar a los que conocemos hoy en día, que son inalámbricos mediante o Bluetooth o mediante un tapón, ¿no? USB, o eran mini DIN, que era un conector redondo chiquitito, anteriores al USB, ¿vale? Pero este es anterior todavía, esto es un ratón serie de 9 pines, ¿vale? Como se puede comprobar aquí, ¿vale? Eso por ahí. Y después el teclado es un teclado DIN, aquí lo vemos, es un teclado muy bueno, hoy en día ya no se fabrican teclados así, es un teclado mecánico, no es de membrana, ¿vale? Aquí lo podemos ver. Y es un conector grande, un conector DIN. Esto, posteriormente, era un conector pequeñito, igual que el de ratón, que era mini DIN, era redondo también, pero más pequeñito, y después ya pasaron a ser USBs, y después también los hay Bluetooth o inalámbricos mediante conector USB. Ya no se utilizan estos conectores. Este ordenador necesita este teclado. Y estos teclados de hoy en día, pues, estas pulsaciones, esto ya no. Estos siguen funcionando pasados 30 años, este tipo de teclados ya no hay. Y el siguiente paso pues es desmontar un poco este equipo. El equipo ya está desmontado, está la caja abierta y ya podemos ver lo que hay en el interior. Me he tomado la licencia de desmontar algunas piezas que yo considero importantes, que ahora voy a hablar de ellas, pero podemos hacer ya un recorrido sobre este equipo del año 1991, 1992, tiene alguna pieza de 1992 que pudo ser puesta a posteriori, ¿vale? Pero aquí vemos, por ejemplo, lo primero que quiero destacar son esos dos, ahí se ven esos dos conectores blancos de abajo. Esto es de la fuente de alimentación, la que conecta, la fuente de alimentación es esto de aquí, que conecta a la placa base, ¿vale? Y esto sería una fuente de alimentación AT. Las modernas son ATX. ¿Qué significa esto de AT? Significa que la fuente suministra corriente a la placa base. Por lo tanto, para encender y apagar el ordenador hay que utilizar el interruptor con las subidas y bajadas de tensión que tiene la fuente de alimentación, ¿no? Entonces la placa base no tiene ningún control. Por eso estos equipos, para apagarlos, había que dar en el interruptor. Tenían un reset, que hacían un reseteo de hardware, que es el botón que vimos antes, pero para apagarlos hay que darle al interruptor de apagado. Un sistema operativo no podía controlar el apagar la fuente como sí hace hoy en día, porque las fuentes son ATX y las placas base son los que controlan, tienen siempre una pequeña corriente en stand-by, ¿no? Y es la que dice enciende la fuente de alimentación o no la enciende en un momento dado, ¿vale? Entonces esta es pues las primeras fuentes de alimentación que se conocieron, por ejemplo, en el mundo PC. Después aquí hay una cosa que me preocupa especialmente, que es esto que voy a sacar. Una batería de litio-ion. Esto no era habitual en aquellos años. Lo habitual ya en esta época es que tuviera un circulito con una pila de botón, de una pila CR2032, ¿vale? Que es la que mantiene pues la fecha del ordenador y la que mantiene la configuración básica pues de información del disco duro y disquetes y demás. Este trae una pila de litio-ion, una batería que con el paso de 31 años seguramente ya no carga. Vale, entonces para aquí arreglar habría que hacer una chapucilla, cortar esos dos cables, poner una cajita con un par de pilas de AA, ¿no? La típica cajita donde encajan las pilas,
para que suministrara a través de pilas de AA o poner alguna redonda para una pila de botón. Habría que hacer una pequeña trampa o chapucilla electrónica para que mantuviera la información, porque seguramente, lo veremos después cuando se arranque, pero seguramente no la va a mantener. Y por eso mismo, al ver esa pila de litio-ion, pues he sacado el disco duro. Este es el disco duro, ¿vale? Un Western Digital Caviar, después hablaremos de él porque va a ser importante. Prosigo con lo que es el interior. Otra cosa que quiero destacar, que es el cerebro del ordenador, es esto que vemos aquí, ¿vale? Este cuadrado que está tapado por el cajetín de las unidades de disco, ¿vale? Esto es un ordenador 386, es un microprocesador de 32 bits, pero no es un Intel 80386, que era el oficial en aquellos años, ¿no? El que estaba en casi todas partes. Este es un AM386DX de 33 MHz de velocidad. Hasta la llegada del 386, antes, AMD trabajaba para Intel, fabricaba chips de Intel, ¿vale? Fabricó XT, o sea, 286, fabricó XT, Intel 8088, en algún otro videoblog desmonto algún equipo que lleva un microprocesador de Intel, que después lleva el sello de haber sido fabricado por AMD. A la llegada del 386, AMD ya se separa de Intel, y al separarse fabrica sus propios procesadores y le hace la competencia. Este procesador, comercialmente hablando, salió muy bien. Fue un microprocesador que salió muy estable, trabajó muy bien y era más barato que el Intel. Por lo tanto, un ordenador que llevara este microprocesador pues podía tener un coste económico inferior, ¿no? Después tenemos otro aquí, este de la pegatina, que pone AMI. Esto es el chip de la BIOS. La hacemos y ahí está toda la BIOS en el interior. La información básica para que el ordenador pueda arrancar. Vale. Después nos vamos a fijar en las ranuras. Aquí tenemos. Es un equipo que todavía tiene dos ranuras ISAs de 8 bits. Estos ya desaparecieron muy rápido, muy poco tiempo después. De hecho es raro ya verlo que un equipo de 1992 lo tuviera. Esto es más de los 80 que de los 90. Estas son dos ranuras ISA para meter tarjetas de expansión, como por ejemplo tenemos aquí. Esta es una tarjeta de expansión, pero esta sería ISA de 16 bits. Estos son conectores solo de 8 bits, ¿vale? Las ISAs de 16 bits tienen la primera parte, que es esta, y tienen una segunda parte. Estos son los primeros 8 bits y estos son los 8 siguientes, ¿vale? Entonces tenemos dos ranuras ISA de 8 bits y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ranuras de expansión ISA de 16 bits. Vale. En estos equipos 386 llegaron un poco después, muy poquito después, pero en estos equipos ya no hay ranuras PCI y por supuesto no existe la GP posterior ni la PCI Express posterior. Vale. Aquí tenemos los bancos de memoria, tenemos 8 bancos, 4 y 4, ¿vale? Estos son los base y estos los de expansión, ¿vale? Están todos llenos, todos tienen un circuito, ¿vale? Vamos a ver si podemos sacar. Ahí está. Un poquito más. Así. Aquí lo podemos ver. Esto es una tarjeta SIM de 30 contactos, ¿vale? Era la memoria que había en la época de los 386. Se venía de una memoria de chips sueltos, memorias DIP, y se pasaron a soldárselo en tarjetitas, ¿no? Y esto tiene un bus de 8 bits, ¿vale? Como el microprocesador es de 32 bits, ¿vale? Necesitamos, para que funcione, un mínimo de 4. Lo vamos a volver a meter. Aquí está. Vale. Necesitamos un mínimo de 4 módulos de memoria insertados. ¿Por qué? Porque tenemos que tener 32 bits para comunicarnos con el microprocesador. Entonces, como son tarjetas de 8 bits, necesitamos 4, ¿vale? Y si queremos ampliar, tenemos que poner otras 4. No se pueden poner 3, o 2, o 6, o 7. No, tiene que haber o 4 o 8. No hay otra posibilidad. Cada tarjetita de estas es exactamente de 1 megabyte de RAM. Por lo tanto, tenemos 8. Este ordenador tiene 8 megabytes de RAM. Otra característica, ¿vale? Un procesador a 33 MHz de velocidad, 386 y una memoria RAM en 8 bancos de 8 megabytes máximo. Fijaros que hoy hablamos de 8 gigas, 16 gigas. De aquella eran 8 megabytes. Y era mucha memoria para el año 1991-1992.
¿vale? Después tenemos el juego de chipsets, que es lo que determina que son SIS, que es lo que determina lo que puede hacer la placa base, ¿no? Y tenemos la tarjeta controladora de discos, que también es la controladora de los puertos. Aquí se conectan las disqueteras, que son los dos cables, las dos mangueras que tenemos conectadas, es la de 3,5 y la de 5,25, y se conectan los puertos series, ¿vale? Y paralelo, que van en otra tarjeta, por lo tanto se conectan mediante cables, ¿vale? Después he dejado fuera esta, que es la tarjeta gráfica, ¿vale? Es una tarjeta gráfica ISA de 16 bits. Es una tarjeta Trident, una tarjeta gráfica Trident VGA. Es de las primeras VGAs, que es ya cuando la informática personal en el mundo PC empezó a tener calidad gráfica, porque la CGA se quedaba muy corta, la EGA mejoraba, pero la VGA es donde empiezan a hacer la calidad gráfica de verdad, ¿no? Y esta tarjeta pues va en esa ranura que ya he sacado antes, porque bueno, la idea que tengo pues es un poco liberar espacio para poder enseñar todo lo que es el equipo, ¿vale? Todavía no sé si este equipo funciona, estoy igual que vosotros que estáis viendo este vídeo, ¿vale? Pero primero quiero mostrar todo lo que tiene y necesitaba sacar información. Después tengo el disco duro, aquí está. Tengo el disco duro, que es un Western Digital, una marca de toda la vida, de gran calidad de discos duros. Es un disco caviar y en una serie muy común. Y es un disco de 212 megabytes. Megabytes hablamos. Ahora hablamos de gigas y teras, principalmente. Teras, ¿vale? Que es multiplicar por 1.000.000 casi. Esto eran 212 megabytes y era muchísimo en aquellos años, ¿vale? He sacado el disco por una cuestión. Al no tener batería, el disco duro tiene una información en su solapa que la podemos necesitar en caso de que el ordenador funcione para poder arrancar el equipo. Esto no pasa hoy en día, pero sí pasaba en aquellos años, y como yo pues ya me pegué hace 30 años con todos estos ordenadores, pues ya me he anticipado y lo he sacado para poder obtener esa información que después veremos dónde se mete. Pues esto es un poco así el resumen general. No tiene muchas más cosas. Ahí tiene, por ejemplo, la pieza metida en metal, la pieza de cuarzo del reloj. Bueno, pues aquí son equipos más básicos que los de hoy en día, ¿vale? Ya tenemos el equipo montado. Se puede comprobar aquí. Tenemos la tarjeta gráfica ya insertada. Aquí se ve la ranura tapada. Debajo de la controladora de discos tenemos el disco duro montado. Aquí se puede ver. Quería comentar alguna cosa con respecto a las tarjetas modernas, ¿no? Hoy en día, bueno, esta ranura, lo máximo que había aquí son 16 bits de bus, ¿no? En las ranuras ISAs. Hoy en día las ranuras que tenemos son de 64 bits. Los módulos de memoria aquí van de 4 en 4 porque el microprocesador era de 32 bits y cada módulo son de 8 bits, ¿no? Entonces necesitamos rellenar de 4 en 4, ¿no? Hoy en día los microprocesadores son de 64 bits y cada ranura es de 64 bits. Por lo tanto podemos tener 1, 2 o 3, ¿vale? Y esto ha ido evolucionando porque esto eran contactos, eran módulos SIM de 30 contactos, después pasaron a ser de 72 contactos y finalmente pasaron a ser los de 168 contactos, que son módulos de 64 bits, ¿vale? Estos eran más pequeñitos, los que podemos comprobar aquí, ¿no? Y después alguna particularidad, algún truquito para que se sepa. Este es el conector de la fuente de alimentación para que le dé corriente al disco duro, para que reciba corriente. Y aquí tenemos la manguera que se conecta a la controladora para gestionar la unidad de disco, ¿no? En este caso el disco duro. Aquí había truquitos, porque como tiene doble sentido, se puede conectar de una manera o al revés. Si podemos ver, aquí, igual no se ve claramente, pero en este lado no hay una línea punteada como rojo o rosa. En este lado sí la hay como un puntito muy débil rosa o rojo, ¿vale? Eso, la forma de conectar la unidad de disco es que esa línea roja tenía que coincidir con el conector de la corriente. Así sabía siempre el orden. Algunos traían muesca, otros no traían muesca, ¿no? Así sabías cómo colocarlo, ¿vale? Eso era así como funcionaba antiguamente. Hoy los conectores, las mangueras son los serial AT, son de otra manera, ¿no? Los discos sólidos son otras unidades, son unas mangueritas mucho más pequeñas, ¿no? Que no son tan vastas como estas, que esta era de 40 hilos y las de las disqueteras eran de 34 hilos, ¿vale? Son muy anchas, planas, pero muy anchas. Esta es la visión así general, ¿no? De lo que es el ordenador montado.
Ahora el siguiente paso pues es arrancar el equipo. El equipo está listo para ser arrancado, lo tengo enchufado, tengo conectado a la corriente, tengo conectado al monitor, tengo un monitor LED, ¿no? De estos estilo TFT, pero como el conector es VGA, no es ni el moderno HDMI ni el anterior DVI, pues lo puedo conectar a este ordenador, tengo el teclado y tengo el ratón serie que vino con el equipo, ¿no? El equipo está listo. Antes de seguir quiero agradecer a Francisco Javier Jiménez de la Asunción, J para los amigos, que es la persona que me ha donado este equipo recientemente, un buen amigo y mejor persona, y quiero darle las gracias porque bueno, esto es una joyita, sobre todo porque todavía funciona. ¿Vale? Aquí se pueden ver muchas cosas de la informática de finales de los 80 y primeros de los 90, entonces le doy las gracias a J y gracias a él pues estoy haciendo este vídeo. Y antes de continuar pues también quiero decir que pues como estos equipos en aquellos años no encajaba todo a la perfección como debiera de encajar, pues al sacar la tarjeta gráfica y el disco duro y al sacar un módulo sin de 30 contactos de la memoria, después pues hay que volver a ponerlos y una de las particularidades de aquellos años es que las cosas no suelen encajar bien al principio. Entonces he hecho una prueba de arranque, he colocado todo otra vez y he hecho una prueba de arranque, y cuál es mi sorpresa, que en este primer arranque la fuente de alimentación pues estalló, salió humo y estalló uno de los condensadores que tienen en su interior. Y estas fuentes, estos ordenadores de aquellos años, lo curioso es que a veces pues trabajando pues pasaban estas cosas, estallaba un condensador, tenías un condensador menos, pero el equipo puede seguir funcionando y es lo que quiero comprobar, ¿no? Pero independientemente de eso, pues es muy delicado colocar las memorias y la tarjeta gráfica, volver a ponerlos y el disco duro, y llegado a ese punto pues lógicamente pues te puede pitar, y eso también ha pasado. Entonces pues tuve que reajustar la memoria, reajustar la gráfica, porque si no el equipo no iba a arrancar, ¿no? Entonces tenemos un equipo en el cual acaba de estallar delante de mis narices un condensador de la fuente de alimentación que ha echado humo, y pues aquí pues lógicamente por el vídeo no lo podéis oler, pero huele a quemado. Y he tenido pues los problemillas que ya esperaba, por eso lo hice así, porque ya pasaba en el futuro. Cada vez que sacabas algo te empieza a pitar y es la memoria o es la gráfica, una de las dos, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es dar el botón de encendido y rezar para que ahora sí arranque. Aquí está, vemos que se enciende todo, nos vamos al ordenador y sorpresa, aquí podemos comprobar cómo está arrancando el equipo perfectamente. Bueno, tenemos el equipo ya funcionando, esto es el arranque, aquí podemos ver los 8 kilobytes que pone 8000, bueno, 7888 kilobytes, 8 megabytes en total de memoria RAM. Voy a volver a darle al botón de reset ahora mismo, se va a reiniciar para que veamos rápido, aparece muy rápido y se va, ahí aparece arriba que tiene una tarjeta gráfica VGA de 512 kilobytes y aquí da error. Este error es el que comentaba que era por lo que no me gustó la batería de litio-ion que tiene. Pues tiene una configuración de BIOS básica para que el equipo arranque, que se almacena en la CMOS, y esa se mantiene cuando el ordenador no tiene corriente, cuando está apagado, se mantiene con una pila. En los ordenadores más modernos se utiliza una CR2032, una pila de botón. En algunos anteriores había una carcasa, un cargador donde podías poner dos pilas de AAA o de AA, y la alimentaba, y en algunas tenían baterías soldadas a la placa. En este caso vimos que tenía una cajetín, una batería de litio-ion fuera, conectada a unos LED, por lo tanto sería más fácil de hacer una trampa para poner un cajetín y ponerle una pila, ¿vale? Pero eso ya hay que hacer un trabajo de electrónica, ¿no? Entonces, pues ahora ¿qué pasa? Pues que no tiene información, y no tiene información básica para arrancar. Si le damos a la tecla F1 con su teclado, llegamos a esto es la BIOS, ¿vale? La BIOS que se almacena en la CMOS, ¿vale? En la memoria CMOS. Esta es de EIMI, ¿vale? EIMI BIOS, otra famosa en aquellos años es la AWAR, ¿no? Pero esta es una de las que también se utilizaba. EIMI es American Megatrends Incorporation.
Y tenemos que ir a la primera opción, y aquí viene pues lo que había comentado antes. Es decir, no voy a poder arrancar el ordenador si no tengo un disquete de sistema operativo. No voy a poder arrancar porque ha perdido la información. Por ejemplo, ha perdido que tenemos una disquetera de 3,5 de 720 kilobytes. Será de 1,44 en la época de los 386 ya era de alta densidad. La de 720 kilobytes era de baja densidad. Esto lo ha perdido, pero lo más importante es que ha perdido toda la información del disco duro. En aquellas BIOS tenían 46 tipos predeterminados, ¿vale? Pero, pues, el 45, el 44, el 43, el 42, de ahí a que yo ya, antes de hacer nada, abriera el ordenador, porque quería saber qué disco duro tenía para obtener su información, porque se lee en la etiqueta del disco duro. Entonces, tenemos que ir al tipo 47 y tenemos que darle su información, que ya la cogí de la pegatina del disco duro, porque los cilindros serían 989, los cabezales serían 12, el WPCOM es 35, el zone no se pone nada y el sector es 35 también, sectores, ¿vale? Y nos da un disco duro de 203 megabytes. Este disco duro tiene 212 totales, pero como cuando hay un espacio que se reserva para el propio hardware del equipo, pues se quedan 203, ¿vale? Entonces ahora, si salimos fuera y le doy F10, debiera arrancarme ya desde el disco duro. Le vamos a dar y ahí vuelve a reiniciar el equipo, nos vuelve a hacer el test de memoria, el típico ruido que hacía, y ahora debería de arrancar. ¿Qué debiera de arrancar? El MS2, y aquí lo tenemos, iniciando MS2. ¿Vale? Aquí nos pone una bienvenida, hola Raúl, evidentemente este equipo pues en algún momento fue de Raúl, está claro. Y pues estamos en el símbolo del prompt que veis aquí. Esto es el prompt. Estamos en MS2. De tal manera que si yo pongo la versión, me dice que tengo instalado el MS2 6.22. Hasta que llegó el Windows 95, que fue el primer sistema operativo de entorno gráfico de Microsoft para el mundo PC. Ojo, entre comillas, porque realmente no era un sistema operativo real. Para mí el sistema operativo real fue a partir del Windows 98 en adelante. El MS2 era el sistema operativo que teníamos y era modo texto, no había entorno gráfico, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo comprobar ahora mismo, bueno, ahora puedo, algunas teclas les cuesta más funcionar, por ejemplo, a la I está costando, la R, bueno, un truquito, si no me sale una letra, por ejemplo, la I latina en el código ASCII es la 73. Si pulso Alt, ahora no lo estáis viendo, pero estoy pulsando tecla Alt y marco 73 y suelto, me va a dar una I mayúscula. También hay otro código ASCII para la I minúscula. Es un truquito por si acaso no funciona el teclado, porque este teclado es muy antiguo y es un conector difícil ya de encontrar. Si le hago hundir, pues aquí veo que tengo el sistema operativo. Y está funcionando perfectamente. O sea, hay información. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso, que va a ser todo un reto, es: ¿tenemos Windows en este ordenador? Pues efectivamente lo tenemos, porque aquí arriba vemos que pone Windows. Incluso tenemos, no se ve bien porque está justo arriba, tenemos el WinWord, ¿vale? Así que en teoría en esto no tenemos Windows. ¿Pero qué tenemos? Pues antes del lanzamiento del Windows 95 existieron las primeras versiones de Windows que era un entorno gráfico. Era un entorno gráfico que se instalaba sobre el sistema operativo MS2. ¿Vale? En este caso, en aquella época, pues tendría que ser el 3.10 o el 3.11. El 3.11 fue el último hasta que salió el Windows 95, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos si este disco duro tiene instalado el Windows? Pues tecleando esto. Y, sorpresa, tenemos el Windows 3.11, que la diferencia entre el 3.11 y el 3.10 es que el 3.11 podía trabajar en el red, ¿vale? Y el 3.10 no, ¿vale? Era monopuesto, el 3.11 era multipuesto. Y aquí tenemos, esto es una versión arcaica de Windows. Pues aquí tenemos arrancado el Windows 3.11 en grupo. Sería esta versión así mucho más sencilla, ¿no?
Y aquí pues podías trabajar sobre el MS2 que no tenía gráficos, que no tenía multitarea y que no tenía multiusuario, pues con el Windows 3.11 se conseguía todo eso, ¿no? Multitarea y multiusuario. Aquí simplemente dándole aquí a salir de Windows, el ratón funciona todavía un poco así, habría que limpiarle. Aquí podemos ver que el ratón tiene una bola. Esta bola se quita la tapa y sale la bola. Y entonces se puede limpiar. Esto tiene un poco de porquería y podemos hacer que funcione mucho mejor de lo que está funcionando. Y así ya está. Ya volveríamos otra vez al sistema operativo MS2, donde podemos volver otra vez a ver, a ver el el teclado también necesitaría sacar las teclas y una limpieza, como se puede comprobar. Ahora sí, y ya tendríamos. Y para apagar este equipo, pues hay que darle al interruptor, por lo que comentaba. Es una fuente AT, no ATX, y entonces la fuente apaga el ordenador. Así que pues el objetivo del videoblog está cumplido. Hemos podido ver cosas muy interesantes de 1991 a 1992. El ordenador con explosión de condensador de la fuente de alimentación incluida, pues ha funcionado y es toda una joya de la informática personal.